Hola, bienvenidos. Estamos en Derecho Privado 1. Vamos a ver la unidad número 12, parte de la unidad número 12, en lo que es relativo a los instrumentos públicos. Generalidades de los instrumentos públicos. Esta parte la tenemos regulada en el Código Civil y Comercial Argentino entre los artículos 284 y 288, que les recomiendo que los vayan viendo. Cuando hablamos de este tema, primero hay que hacer una pequeña distinción terminológica porque suele ocurrir a veces que hay una confusión respecto de la palabra documentos y respecto de la palabra instrumentos, que es común que se suelen tomar como sinónimos. Sin embargo, en esta parte que estudiamos, los distinguimos en una relación de género a especie. Es decir, tanto el documento como el instrumento son cosas demostrativas de negocios o hechos jurídicos. Son cosas muebles. Lo que ocurre es que el documento es más genérico y el instrumento más específico. El documento se refiere a toda cosa que sea producto de un acto humano, que sea perceptible por el tacto, por la vista, y que sirve de prueba y es representativa de cualquier hecho generado por el hombre. Los documentos son todas las manifestaciones del acto humano. Habitualmente estamos hablando, cuando hablamos de instrumento, que su soporte es el papel, o era habitualmente el papel, porque en los últimos tiempos, con todos los avances tecnológicos, se ha incorporado en el Código Civil y Comercial Argentino que también estos instrumentos puedan tener un soporte informático. Por ejemplo, un pendrive, una tarjeta bancaria, una banda magnética. El papel se está intentando, y esto ya es una tendencia generalizada, despapelizar, es decir, disminuir la utilización del papel. Atento a toda la cantidad de medios tecnológicos existentes que son muy eficientes a la hora de precisamente, por ejemplo, representar un hecho cualquiera o servir de prueba. Esto puede ser, como dijimos, un soporte informático puede estar dado en un pendrive, puede estar dado en una tarjeta magnética, en un cajero automático, por ejemplo. Entonces, ya no solamente hablamos de papel, sino hablamos de plástico, hablamos de metal, hablamos de otros tipos variados de soportes a la hora de hablar de donde se plasma un instrumento. Si acudimos al artículo 286, 287, nos habla de la clasificación de los instrumentos en general que nosotros tenemos que abordar. Y dice que la expresión escrita puede tener lugar en instrumentos públicos o en instrumentos particulares. Estos instrumentos públicos e instrumentos particulares. Estos instrumentos particulares pueden ser firmados o no firmados, excepto en los casos en que se determina una instrumentación que sea impuesta por la ley, por supuesto, específicamente. Y puede hacerse constar en cualquier soporte, como dijimos recién, en cualquier soporte se puede hacer constar ese instrumento, siempre que su contenido sea representado con un texto inteligible, aunque su lectura requiera de medios técnicos. Como decíamos, el pendrive, por ejemplo, requiere de un medio técnico para poder ser descifrado, para que el texto sea inteligible. Dijimos entonces que teníamos los instrumentos públicos y los instrumentos particulares. El instrumento particular puede ser firmado o no firmado. Si el instrumento particular está firmado, se llama instrumento privado. Si el instrumento particular está firmado, se llama instrumento privado. Si no está firmado, se lo denomina instrumento particular no firmado. Esta categoría comprende todo tipo de escritos no firmados, como puede ser cualquier impreso, puede ser los registros, sean visuales, auditivos, de cosas, de hechos, cualquier medio que sea empleado. Puede ser, por ejemplo, un ticket
un ticket de supermercado, un ticket de colectivo, por ejemplo, un instrumento no firmado. También puede ser registros visuales o auditivos, por ejemplo, puede ser un audio de WhatsApp, por ejemplo, para que se den una idea de cómo tiene una actualidad y una vigencia estas modificaciones del código, estas incorporaciones al código que resultan de suma utilidad. Ahora, esto de los instrumentos públicos y privados, y particulares firmado o no firmado, que esto de firma. Esto de la firma lo vemos en el artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación, en donde la firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. ¿En qué consiste esta firma? Tenemos dos tipos de firma. Hoy en día tenemos la llamada firma manuscrita o firma hológrafa o firma de puño y letra, que consiste en la escritura del nombre del firmante o de un signo que utilice de manera habitual. Y otro tipo de firma es la llamada firma digital, que la tenemos incorporada en la Argentina a través de la Ley 25.506. Y es la que se utiliza en todos los instrumentos generados por medios electrónicos. El requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza la firma digital. ¿Y qué asegura la firma digital? Asegura indudablemente, indubitablemente, la autoría de la persona que ha firmado de manera digital y, por otra parte, también la integridad del instrumento. En otra oportunidad vamos a ver más específicamente el tema de firma digital, que es todo un procedimiento con algoritmos matemáticos, con distintos tipos de clave, una clave pública y una privada, que asegura esto de la autoría y la integridad del instrumento. Son medios sofisticados que se utilizan ya hoy bastante y es lo mismo, es decir, tiene la misma validez de firma manuscrita y hológrafa que también prueba la autoría de la expresión de voluntad en un texto escrito y tiene la misma validez en un instrumento generado por medios electrónicos, la firma digital. Las dos aseguran la autoría, digamos, prueban la autoría de la declaración de voluntad del que la emite. Y además, en el caso de la firma digital, como dijimos recién, además, digamos, asegura la integridad del documento. Cuando hablamos ahora sí de instrumentos públicos, estamos hablando de un instrumento que se otorga con todas las formalidades exigidas por la ley, por una persona que tiene que ser idónea y competente para dar fe por sí misma de los actos en los que interviene. Esto del instrumento público realmente es muy importante porque da la autenticidad del documento. ¿Qué es la autenticidad del documento? Bueno, esta cualidad que implica que un instrumento público se prueba por sí mismo. Es decir, no necesita de pruebas adicionales, da fe, es auténtico por sí mismo. Esto precisamente es lo que hace a la fe pública. La fe pública tomada como un bien social, como algo que nos da seguridad jurídica, esto de que un documento se presume absolutamente auténtico y veraz desde su creación, siempre y cuando obviamente se hayan cumplido todas las exigencias y las formalidades de la ley para que se otorgue este tipo de instrumentos públicos. Ya vamos a ver cuáles son. Por supuesto que tampoco es absoluto, es decir, tampoco es que da fe y es indestructible esa fe pública y esa autenticidad. Es decir, lo nos da seguridad jurídica, pero si existieron errores, equivocaciones, si hubo algún pillo que actuó en algún acto de corrupción, en alguna cuestión inmoral, tiene su remedio también, que es la llamada acción de redargución de falsedad. Bueno, esto de los instrumentos públicos tiene distintas categorías, distintas clases. Eso está plasmado en el artículo 289 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y cuáles son estas clases? Bueno, entre los instrumentos públicos contamos con las escrituras públicas, con sus copias y sus testimonios.
Estas escrituras públicas instrumentan actos jurídicos. Después tenemos también, dijimos, las escrituras públicas con sus copias y sus testimonios. También tenemos las actas notariales que instrumentan hechos. Tenemos los documentos que emanan de los funcionarios públicos de los tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Tenemos los títulos emitidos por el Estado. Por ejemplo, los títulos emitidos por el Estado pueden ser las cédulas, los billetes, pueden ser el DNI, el Documento Nacional de Identidad, es un título emitido por el Estado y es un instrumento público, por ejemplo. Esas son las categorías o clases que establece el Código sobre Instrumentos Públicos en el artículo 289. El instrumento público, para que esto que decíamos, que debe cumplir con formalidades requeridas por la ley, es que establece que el instrumento público debe cumplir con determinados requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Tiene que intervenir un oficial público. Este oficial público tiene que ser idóneo y competente. Esto es importante. El oficial público tiene que ser idóneo y competente. Y también tiene otros requisitos de forma que son la firma y los testigos. ¿Qué significa esto de que el oficial público sea idóneo, que tenga idoneidad? Bueno, esto significa que el oficial público primero que tiene que ser nombrado con los requisitos necesarios para su nombramiento. El oficial público tiene que estar efectivamente en funciones para que sea idóneo. Es decir, lo que se llama la competencia temporal, eso está en el artículo 292 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué significa? Que se encuentre efectivamente en funciones. Significa que, por ejemplo, el oficial público interviniente, por ejemplo, un oficial público del registro civil que realiza casamientos, matrimonios, o un oficial público, un juez, o por ejemplo, un oficial público, representante, por ejemplo, de un juez de paz, por ejemplo. Bueno, tiene que estar en sus funciones, es decir, no tiene que estar suspendido, no tiene que estar cesanteado, tiene que estar en absolutas funciones sin ningún tipo de limitación, restricción a su competencia temporal. Y por otro lado, ese es el requisito de la idoneidad. Y el requisito de la competencia, que está en el artículo 290 del Código Civil y Comercial, es que significa que el funcionario público debe actuar dentro de los límites de sus atribuciones y dentro de los límites de su competencia territorial. Esto significa dos cosas, o sea, la competencia, por un lado, material y la competencia territorial. Los límites de sus atribuciones están generalmente determinados por la ley. Por ejemplo, la competencia comprendida en este conjunto de funciones que un órgano puede legítimamente ejercer. En cuanto a la competencia material, como dijimos, delimitada por las normas que regulan cada una de las actividades, significa, ejemplo, que esto que decíamos, un oficial, por ejemplo, un oficial público del registro civil que realiza actas de matrimonio, no puede salir a hacer una sentencia penal, o sea, no es su competencia material. O, por ejemplo, un juez civil no puede realizar una sentencia penal o de otra competencia material que no sea la suya. Y así, en todos los órganos, tiene que estar la competencia de la materia, es decir, la que delimita cada una de las actividades para la cual ese funcionario público fue nombrado, es decir, su materia. No puede salirse de la materia a la que se le asignó, para lo cual se lo nombró en sus funciones. Y por otro lado, tenemos la llamada competencia territorial, que es ese espacio o ámbito de ejercicio de ese funcionario público. Es muy fácil. Un funcionario de Córdoba capital no puede, por ejemplo, este funcionario público de actas matrimoniales no puede realizar un acta matrimonial en Buenos Aires, porque no es su competencia territorial. Y así, eso es un ejemplo, como pueden ser tantos otros. Es decir,
cada uno tiene delimitado su espacio, su ámbito de ejercicio y solamente tiene esa competencia territorial para actuar ahí y no en otro lugar. Bueno, acá están un poquito las excepciones de salvo que se tenga una zona en duda y que habitualmente haya duda en cuanto al límite y se crea que pertenece a esta jurisdicción y no, bueno, esas son algunas pequeñas excepciones y casos puntuales, pero ahora estamos viendo las generalidades. Otra de las, eso en cuanto a los requisitos del oficial público, que sea idóneo y que sea competente. Y en cuanto a los requisitos de la forma, recién dijimos, la firma y los testigos. Bueno, esto de la firma que recién mencionábamos, más o menos de qué significaba la firma, o manuscrita, o la firma digital, bueno. Acá, en el instrumento público, un requisito de forma que sí o sí debe estar, es la firma del oficial público y de las partes intervinientes, o de sus representantes en su caso, por supuesto. Si alguno de los intervinientes, alguna de las partes, por ejemplo, no supiese firmar o no pudiese firmar, porque lo que fuere, no puede, tiene alguna imposibilidad física, algún accidente o lo que fuere, se contempla que se puede pedir la firma de un tercero a ruego. Y el oficial público debe dejar constancia de eso en el instrumento. Algo muy importante en cuanto a la firma es que si falta la firma de alguno, invalida el acto. Por supuesto, es un requisito de forma que sí o sí tiene que estar. Y el otro requisito de forma, además de la firma, era el de los testigos. Es el de los testigos. ¿Cuál es la función de los testigos? La función de los testigos es dar mayor credibilidad. Así nació el tema de los testigos, dar un apoyo a la credibilidad de los actos. Y acá tenemos que destacar que existen los llamados testigos instrumentales, por un lado, y los testigos honorarios, por otro lado, para este tipo de actos. Los testigos instrumentales son los que testifican la existencia efectiva del acto, la efectiva realización del acto. Por ejemplo, en un testamento por acto público. Y los testigos honorarios son aquellos que no son necesarios para la validez del acto, es decir, que concurren por motivos sociales, por ejemplo, puede darse en un matrimonio, en el acto del matrimonio, en donde la ley exige 2 testigos, pero de pronto pueden haber testigos honorarios, aquellos que eligen tener más de 2 testigos y juntan a amigos, familia, y de pronto tienen 4 o 6 testigos, por ejemplo. Bueno, un tema importante en este punto es que también existe, no cualquiera puede ser testigo. Es decir, la ley establece en el artículo 295 que hay testigos que son testigos inhábiles. Es decir, que no funcionan, no sirven para ser testigos. ¿Quiénes son estos? Los testigos inhábiles. Bueno, en primer lugar, la ley nos dice las personas incapaces de ejercicio no pueden ser testigos, son testigos inhábiles. Aquellas que tienen una sentencia específica que le impide ser testigo de un instrumento público. Bueno, ese también, descartado. También están como testigos inhábiles aquellas personas que no saben firmar. Aquellas personas que no saben firmar no pueden ser testigos. Y hasta ahí se quedó corto porque dice las personas que no saben firmar. Y tal vez debió incorporar algo así como las personas no solo que no saben firmar, sino aquellas que tal vez no pueden firmar por algún problema, accidente o dificultad específica. Y no pueden ser testigos, son testigos inhábiles también, por ejemplo, los empleados de un oficial público, no pueden ser testigos, el empleado del oficial público del instrumento público que está haciendo su propio jefe, su propio oficial público. También son testigos inhábiles el cónyuge, el conviviente, los parientes del oficial público dentro del 4º grado de consanguinidad y dentro del 2º de afinidad. También quedan fuera como testigos inhábiles para cumplir con estos requisitos de forma. Decimos firma y testigo. No pueden. Bueno, ¿qué pasa si se incumple? O sea, con estos requisitos que estamos mencionando.
Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de que se produzca, por ejemplo, la inobservancia de los requisitos de forma? Bueno, hay una sanción. Hay una sanción por inobservancia de los requisitos de forma que está en el artículo 294 del Código Civil Comercial de la Nación. El instrumento que no tenga la forma debida vale como instrumento privado si está firmado por las partes. Esa es una consecuencia. Eso tiene a cuento del Instituto de la Convención. Pero si el acto requiere que sí o sí sea realizado por instrumento público, puede habilitar a las partes a demandar el otorgamiento de ese instrumento público, por ejemplo. Esa es una consecuencia de la observancia de la forma requerida. ¿Cuál es la eficacia probatoria de estos instrumentos públicos? El instrumento público aparece como... El instrumento público que aparece como regular en cuanto a sus formas, es decir, en cuanto se han observado todas sus formas requeridas, se presume auténtico. Es decir, lo que decíamos recién, lo que brinda el instrumento público es la autenticidad. Entonces, eficacia probatoria es que el instrumento público que cumple con todos los requisitos de forma, por ejemplo, la firma, los testigos, que cumple con los requisitos que el oficial público actúe dentro de sus límites, dentro de su idoneidad y su competencia, se presume que ese instrumento es auténtico. Claro que no todo su contenido tiene un idéntico grado de presunción de verdad, de veracidad. Acá tenemos que distinguir o diferenciar dos cuestiones. La eficacia probatoria respecto del instrumento en sí mismo hace plena fe. ¿De qué? Hace plena fe, por ejemplo, de los hechos, de que el acto se llevó a cabo, de la fecha, de la comparecencia de las partes, del lugar de realización del acto. Todo eso, respecto del instrumento en sí mismo, hace plena fe, es auténtico y hace plena fe de todos esos requisitos que acabamos de mencionar, todas esas circunstancias. Ahora, hace plena fe siempre y cuando, por supuesto, no se plantee una acción de redargución de falsedad por alguna cuestión que se haya producido de error, de equivocación, o tal vez de alguna persona que no haya actuado correctamente, es decir, con alguna cuestión que haya algún tipo de falsedad. Bueno, eso respecto al instrumento en sí mismo. Y en cuanto a la eficacia probatoria respecto del contenido de las declaraciones de las partes sobre el contenido del acto, es decir, cuando las partes dicen que realizan reconocimientos o pagos o dejan plasmadas convenciones entre las partes, bueno, por eso, respecto del contenido va a ser plena fe hasta que se produzca prueba en contrario. Entonces, en cuanto a la eficacia probatoria, decimos estas dos cosas. Respecto al instrumento en sí mismo, hace plena fe. La fecha que se hizo, las partes que estuvieron presentes, dónde se hizo, bueno, todo eso hace plena fe por sí misma, salvo la redargución de falsedad. Pero respecto del contenido de la declaración de las partes, lo que las partes declaran en el instrumento, bueno, eso va a ser fe, hasta hacer plena fe hasta que se produzca una prueba en contrario. Bueno, eso es en cuanto a la generalidad del instrumento público. Nos queda ver en la próxima las generalidades del instrumento privado. Así que bueno, continuamos en la próxima y por favor recuerden, como siempre les digo, estudiar con ánimo, con entusiasmo y con energía y buena onda. Bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.